Spurgeon dijo: es feliz el predicador que encuentra una anécdota para el final de su sermón, una historia o ejemplo que haga viva y patente la enseñanza del mismo. ¿Qué significa la palabra ilustrar? La palabra ilustrar significa dar luz al entendimiento. Toda aquella cosa la cual presentamos en un discurso, en un sermón, para poder hacer captar el entendimiento de la gente y poderles dar una visión más panorámica de lo que es lo que estamos presentando, algo que dé luz al entendimiento, eso es una ilustración. Cristo usó las ilustraciones, las podemos ver en las parábolas las cuales él presentó. Algunas características de las ilustraciones es que ayudan a entender un punto del sermón el cual se quiere presentar. También hacen que el sermón sea interesante. Demuestran lo que se está diciendo, o sea, da luz al entendimiento, como bien lo dijimos. También hacen que el sermón sea recordado más fácil. Una persona que está adaptada a ilustraciones, a entender por medio de las cosas que ella percibe, las cosas que se pueden ver, es más fácil grabar el sermón que solo decir las palabras y los textos. También estimula las emociones y hace que el sermón sea más atractivo, ya sea el sermón expositivo, el textual o el temático. Algunas características y algunas reglas que deben tener las ilustraciones es que deben ser compatibles con el tema. Lo que quiere decir esto es que no vamos a presentar una ilustración acerca de la paz cuando estamos hablando acerca de la guerra. Debemos presentar bien las ilustraciones, debemos pensar bien en la ilustración que vamos a presentar. También deben de tener un objetivo específico y no solo por rellenar el sermón. Muchas veces no es un requisito presentar estas ilustraciones, sin embargo muchas veces sí. También se debe evitar llenar el sermón de ellas de tal forma que el sermón sea solo una ilustración. Debemos mantener ese equilibrio que se debe presentar. También se debe determinar dónde ubicar la ilustración o en las ilustraciones, si en la introducción, el desarrollo o en la conclusión del sermón. Se debe evitar comenzar las ilustraciones también con las mismas palabras, como por ejemplo, leí en un libro que decía de tal forma, leí en una revista, o les voy a contar una ilustración. Debemos ser creativos a la hora de impartir las ilustraciones que queremos presentar. Algunos tipos de ilustraciones que existen se agrupan en dos, las cuales son las verbales y las visuales, las que se hablan y las que nosotros podemos notar. Las verbales son aquellas las cuales hemos vivido, las anécdotas o los poemas o figuras de lenguaje, aquellas vividas en las que nosotros podemos contar una experiencia acerca de nuestra vida personal o lo que hemos experimentado a través de nuestra propia vida. Las anécdotas son pequeñas historias las cuales dejan una enseñanza al final, y los poemas, aquellas cosas que se toman de la vida real para presentarlas con elegancia ante las personas y hacer que rimen las palabras para crear algo estético y bonito. Y algunas figuras de lenguaje que las vamos a presentar son algunas que vamos a presentar, no todas. Unas son el aforismo, que es una verdad dicha en forma breve, como por ejemplo, ser un verdadero cristiano y no ser humilde es una contradicción. Son pequeñas frases de verdades. Una alegoría también entra dentro de las figuras de lenguaje. Es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Por ejemplo, el hijo pródigo representa o es símbolo de una persona descarriada. Eso es una alegoría. Las metáforas es comparar algo literal con otra cosa literal para dar una enseñanza. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una hipérbole es una exageración de la verdad. Podemos decir, y esto será necesario introducirlo en un sermón, ¿será correcto? Pues en Deuteronomios 9:1 nos habla de que cuando los israelitas iban a pasar el Jordán, se dijo de que había ciudades grandes y fortificadas hasta el cielo. Esas ciudades no estaban fortificadas hasta el cielo, no llegaban en realidad hasta el cielo. Sin embargo, se usó una hipérbole para mostrar el poderío de estas naciones. ¿Qué es un axioma? También entra ahí, es una verdad que es evidente por sí misma. Cosas que son obvias, pero que se olvidan a menudo y que es necesaria recordarlas.
Por ejemplo, un texto nunca puede significar lo que nunca significó. Eso es un axioma. Un proverbio es un dicho o consejos sabios que se pueden dar para dar una lección al final o al inicio. Y ahora nos metemos con las visuales. También producen resultados asombrosos en la gente y agregan la claridad y persuasión con la que se quiere presentar algo. Y estas son las más importantes. Las más comunes son los objetos, que son cosas físicas, no son imágenes. Cualquier cosa que queramos presentar, siempre dentro de los límites correctos que la inspiración nos da, son especiales y son necesarios. Dentro de las imágenes, las cosas que no son objetos, entran los diagramas, los gráficos o fotografías. Y también podemos usar las pizarras, los proyectores y los volantes, que es recomendable mostrarlos al final porque no es recomendable al inicio, porque distrae al que lo lee de la predicación, del punto donde él debe estar centrado. Así es que hemos presentado un poco acerca de las ilustraciones y cómo estas ayudan a la mente a comprender las verdades de la palabra de Dios. Así es que el Señor te bendiga, suscríbete y que pases un feliz día.